En la secuencia de las clases de termodinámica, vamos a tratar hoy un aspecto que encierra todo lo que hemos abordado atrás de esta clase, de la clase número 12, y es el tema de balance de energía para sistemas cerrados, ¿sí? Ya hemos venido tratando y definiendo los mecanismos de transferencia de calor, de trabajo, el manejo de las tablas, las sustancias puras, ecuaciones de estado, ¿sí? Para obtener o derivar para obtener propiedades de sustancias puras. Y en el tema de hoy vamos a abordar el balance de energía para sistemas cerrados. Recordemos que un sistema cerrado es aquel en el que la masa no cruza las fronteras de ese sistema, ¿cierto? Desde los únicos o las únicas formas en que la energía puede cruzar la frontera de un sistema cerrado, recordemos, es a través de calor y de trabajo, ¿sí? Finalmente haremos unas conclusiones relevantes del balance de energía para este tipo de sistemas. Entonces, recordemos que la energía de un sistema cerrado, ¿cierto? La forma como puede hacerlo, puede cruzar esas fronteras es a través de calor y de trabajo, ¿cierto? Basado en los experimentos de Joule y otros, un aspecto fundamental del concepto de energía es que la energía se debe ¿qué? Conservar, ¿sí? En términos absolutos, la energía puede cambiar, pero la cantidad total se mantiene constante. A eso se le llama la primera ley de la termodinámica. Eh, Básicamente, esa primera ley la podemos expresar en términos de un balance de energía. Los cambios de la cantidad o el cambio en la cantidad de energía contenida dentro de un sistema durante un intervalo de tiempo debe ser igual a la cantidad neta, a la cantidad total de energía que se transfiere por la frontera o a través de la frontera en forma de calor durante un intervalo de tiempo menos la cantidad neta, la cantidad total de energía transferida a través de esa frontera del sistema por trabajo durante ese mismo intervalo de tiempo, ¿sí? Lo podemos expresar matemáticamente como las expresiones que observamos acá en esta diapositiva. Vamos a apoyarnos acá del elemento. Obtenemos acá, observen aquí, el balance de energía expresado como la transferencia o la diferencia, ¿sí? Entre calor y trabajo igual al cambio de energía que proporciona esas interacciones de energía, de calor y trabajo, y los cambios de energía que ocurren al interior del sistema. Esos cambios de energía al interior del sistema lo podemos expresar como cambios de energía cinética, potencial y energía interna, ¿sí? Y estos dos mecanismos, recordemos, mecanismos a través de los cuales un sistema cerrado puede interactuar con los alrededores, calor y trabajo. En forma diferencial lo podemos expresar a través de esta ecuación, ¿sí? Observen aquí que los cambios de energía lo obtenemos como una derivada total, mientras que las transferencias de calor y de trabajo lo obtenemos con una diferencial direccional, es decir, como lo hemos también abordado en la materia, calor y trabajo no son propiedades, ellos dependen del proceso, por tanto tienen diferenciales inexactas. La energía como tal, ¿cierto? Es una propiedad. Podemos tener energía total o energía interna total en un estado y podemos tener energía interna en otro estado. Es decir, son propiedades que dependen del estado, son propiedades, dependen de la condición del sistema, mientras que calor y trabajo dependen de que del proceso, que a través de los cuales esos mecanismos se efectúan. Y por unidad de tiempo la podemos expresar, ¿cierto? Con este último formato, siendo que el diferencial de la energía por unidad de tiempo es igual a la tasa de transferencia de calor, ¿sí? Tenemos acá Q punto, menos la tasa de transferencia de trabajo, ¿cierto? Expresada como potencia, ¿sí? Y los diferentes tipos. Entonces, observemos acá, ¿cierto? Que la transferencia de energía a través del límite del sistema, ¿cierto? Porque hablamos del límite de la frontera del sistema. Porque recordemos que el sistema cerrado, ¿cierto? La masa no cruza la frontera, es decir, el trabajo y el calor son los únicos mecanismos que pueden cruzar esa frontera. Entonces, esa transferencia a través del límite resulta como un cambio en una o más de las formas de energías macroscópicas del sistema.
ya los decíamos, energía cinética, potencial y energía interna. Es decir, los cambios o las transferencias tanto de calor y de trabajo repercuten en los cambios de energías internas, potencial y cinética de las moléculas de ese sistema. En la secuencia para partir o para realizar ese balance de energía en el sistema, es de gran importancia definir las fronteras de ese sistema, ¿sí? En inglés serían los boundaries del sistema. Entonces, observemos acá en esta figura un gas, ¿cierto? Que está contenido en este recipiente. Si las fronteras de ese gas las obtenemos o las consideramos como siendo estas, observen acá, observen que trabajo no se aplica en ese sistema, ¿sí? Una vez que las fronteras son fijas, ¿sí? Por lo tanto, la única forma como la energía en ese gas o líquido puede cambiar es a través de una transferencia de calor, ¿sí? Calor que es dado por el flujo de corriente a través de estos alambres, ¿sí? Provenientes del motor. Por otro lado, si definimos la frontera conteniendo el recipiente y el gas, obviamente, si consideramos que ese sistema está aislado, la única forma, el único mecanismo como podemos cambiar la energía de ese gas o líquido es a través de un trabajo, ¿sí? Trabajo eléctrico en este caso. Finalmente, si consideramos todo el sistema como está englobado en esta frontera, observen que ni trabajo ni calor cruzarían las fronteras de este sistema, ¿sí? Entonces es de gran importancia saber definir las fronteras de ese sistema. La definición de esas fronteras puede facilitar o puede complicar la solución de problemas que involucren balance de energía de sistemas cerrados. Entonces vamos a recordar un poco estos mecanismos de transferencia de calor y de trabajo, ¿sí? A través de los cuales la energía interna, cinética o potencial del sistema pueden ser cambiadas, ¿sí? Pueden ser alteradas. Entonces, recordemos aquí que entre los mecanismos de transferencia de trabajo, recordando que el trabajo es el producto, ¿cierto?, de una fuerza por una distancia y que el trabajo en un proceso, por eso lo definimos acá como un subíndice 1, 2, en un proceso 1 y 2, se definiría como la integral, ¿cierto? De esa fuerza que actúa a lo largo de un desplazamiento. Por eso definimos acá S1 y S2 como los puntos iniciales y finales de ese desplazamiento a través del cual se hizo un trabajo, ¿sí? Trabajos estamos asociados siempre a movimiento, un desplazamiento, claro está. Entonces, en este sistema observemos que el trabajo es efectuado, es realizado sobre este sistema a través de un agitador, unas paletas, una rueda de paletas, ¿sí? A través de este sistema, la batería, ese trabajo es efectuado a través de los flujos del movimiento de los electrones a través de estos cables, y un trabajo eléctrico. Ese trabajo eléctrico lo podemos definir como el producto del voltaje por el amperaje por el intervalo, por el espacio de tiempo que se aplicó esa corriente, ¿sí? En términos de potencia eléctrica, podemos definir esa potencia eléctrica como el producto del voltaje por el amperaje, ¿sí? A través de la ley de Ohm podemos obtener estas dos relaciones, ¿listo? En el que asociamos el voltaje y la resistencia del sistema, ¿sí? También otro mecanismo de trabajo son, pues, muy comunes acá en la materia, en los diferentes ejercicios, temáticas, son resortes, ¿sí? Que representan, pues, la resistencia que se efectúa o el movimiento, ¿sí? A través de una, de un resorte como tal, ¿sí? Que no necesariamente puede tener esta forma, ¿sí? Ese trabajo es representado o es calculado como el producto de la constante del resorte, K, ¿listo? Por la diferencia de X, siendo X que el desplazamiento, ¿sí? El punto inicial y final de compresión o de expansión de ese resorte. ¿Mm? Recordemos acá la convención de signos del trabajo. Recuerden que trabajo y calor son cantidades direccionales, ¿sí? Recordemos que el trabajo es considerado positivo cuando se hace por el sistema y no sobre el sistema. Es decir, cuando el trabajo lo realiza el sistema, lo consideramos
positivo. Y cuando el trabajo se realiza sobre el sistema, lo consideraríamos negativo. Por ejemplo, el trabajo que está ejerciendo este agitador sobre el gas, lo consideramos que es negativo porque está siendo realizado sobre el sistema, ¿sí? Lo mismo aplicaría para el trabajo eléctrico que que se hace en esa resistencia, ¿sí? También otros mecanismos de trabajo, ¿cierto? Lo tenemos trabajo mecánico, que está asociado a un movimiento de eje, ¿sí? Siendo que la potencia es igual, potencia de flecha, potencia del eje, es calculado como 2 veces pi por las revoluciones por minuto, ese es el torque. Recordando que el torque es el producto de la fuerza por esa distancia, ¿cierto? Y un tipo de trabajo bastante, digamos, común en la materia son trabajos de fronteras móviles, ¿sí? Ese trabajo de fronteras móviles que se realiza o se producen cuando se expande o se comprime un gas o un líquido, ¿sí? Podemos verlo acá, este pistón, cilindro émbolo y la curva de ese trabajo, ¿sí? Ya sea de expansión, cuando nos movemos hacia la de, hacia B, o de compresión cuando vamos en sentido contrario, ¿sí? Aumenta la presión, disminuye el volumen, y de expansión aumenta el volumen y disminuye la presión. Ese trabajo también lo definimos en clase, en sala de aula, como la integral de P por dB, ¿cierto? Recordemos que P la obtenemos del producto de la fuerza sobre, ¿cierto? Recordemos que el trabajo es la fuerza por la distancia. Y como presión es igual a la fuerza sobre área, pues podemos despejar la fuerza como siendo el producto de P por A. Y de S, entonces tendríamos ds veces el área y nos daría un dB, un volumen, ¿sí? Entonces, en ciertos casos, y también lo discutimos en clase, ¿cierto? Ese término de trabajo puede examinarse midiendo la presión y el volumen durante un proceso a partir del cual se puede evaluar la integral, ¿cierto? De P por dB. Usando el ajuste de curvas y los métodos numéricos, se puede estimar el término de trabajo como el área bajo la curva, ¿sí? Del proceso en un diagrama PV, como el que observamos ahí en la diapositiva. Pero sin embargo, también pues, es útil, ¿sí? Si la curva completa del proceso se puede aproximar como una función analítica, es decir, facilitaría mucho la obtención del trabajo, de ese trabajo volumétrico, de ese trabajo de frontera, si pudiéramos obtener que la función de ese proceso, ¿sí? La función de esa curva, ¿listo? Entonces, en ese caso, ¿cierto? Si tenemos esa función, la integración se puede hacer matemáticamente, conociendo los valores de los parámetros de esa función, ¿cierto? Para este proceso, para este propósito como tal, ¿cierto? Se ha utilizado una forma matemática simple de la curva que es llamada un proceso politrópico, ¿sí? Esos procesos politrópicos son comunes, ¿cierto? En procesos reales de expansión y de compresión de gases. Ese proceso politrópico lo puedo asociar pues, como el producto de P por B, de presión por el volumen, en función de una constante n, de dos constantes, una constante n y una constante del proceso, ¿sí? Esa n depende de la forma como esté siendo realizado el proceso, ¿cierto? También lo discutimos en salón de clase, ¿sí? Entonces podemos despejar de acá y obtenemos P como la constante dividido entre el volumen elevado a la n, ¿cierto? Haciendo la integración, obtenemos que el trabajo para un proceso politrópico es dado por esta ecuación, ¿sí? Cuando n es igual a 1, obtenemos que P por B igual a una constante, ¿cierto? Como les recuerdo, aplica mucho este tipo de proceso para el caso de compresión o expansión de gases reales. Por cierto, la clase número 11 abordamos el tema de gases reales y de gases ideales, ¿sí? En la secuencia también recordemos la forma, los mecanismos, cómo podemos determinar que el calor sobre un sistema, ¿cierto? Cómo puede, entre comillas, viajar el calor. Y esos son los tres mecanismos. Para hacer un breve recorderis teníamos la convección, la radiación y la conducción, siendo que la conducción se hace puede ocurrir a través de gases, de sólidos, ¿cierto? O de líquidos. Necesita un medio para la conducción. La convección está asociada más al proceso de transferencia de calor en sólidos
en líquidos y en gases, ¿cierto? Recordando que H es el coeficiente de transferencia de calor por convección, área, pues es el área a la cual se está expuesta la transferencia de calor. Y finalmente, uno de los mecanismos de transferencia de energía en forma de calor más complejos, hablamos de la radiación, ¿listo? Que no necesita ningún medio para propagarse, ¿cierto? Para que se produzca una transferencia de energía por radiación. Todo cuerpo mayor al cero absoluto emite radiación térmica, ¿listo? Y la podemos determinar a través de esta ecuación, la ley de Stefan Boltzmann, ¿cierto? Siendo igual a E, que es la emisividad del cuerpo, sigma, que es la constante de Stefan Boltzmann, área de la superficie y la diferencia de temperaturas a la cuarta del cuerpo y de la superficie a la que está expuesta la transferencia, a la que está siendo expuesta a la transferencia de energía por radiación. Finalmente, ¿cierto? Podemos extraer esas 4 conclusiones del tema. La primera es que la primera ley de la energía, la primera ley de la termodinámica es en esencia la ley de la conservación, el principio de conservación de la energía. La transferencia de calor y de trabajo es proporcional al cambio de energía interna, cinética y potencial del sistema, ¿sí? El trabajo es la energía transferida cuando una fuerza actúa sobre un sistema a lo largo de una distancia, ¿cierto? Que en términos de trabajo de frontera, de una frontera móvil, ¿sí? De un émbolo que se desplaza, ¿cierto? Hablamos de la integral de P por dB, ¿sí? La transferencia de energía por calor hacia o desde un sistema se debe a una diferencia de temperatura. Claro, tenemos una transferencia de calor cuando hay, siempre que ocurra o siempre que exista una diferencia de temperaturas. Siempre que hay una diferencia de temperatura tendremos una transferencia de calor que puede estar medida a través de la conducción, de la convección y de la radiación, ¿cierto? Y ocurre en la dirección en que se disminuye la temperatura. ¿Listo? Ese gradiente de temperatura es esencial para que exista una transferencia de calor. ¿Sí? Finalmente, la energía se puede transferir hacia y desde sistemas cerrados solo por 2 medios. Ya lo veíamos, trabajo y por calor. Recordando que el trabajo y la transferencia de calor se identifican en la frontera, es decir, allí donde está el límite del sistema, ¿cierto? Ahí podemos identificar la transferencia de energía por trabajo y por calor. ¿Por qué? Porque recordemos que estas dos formas de energía tienen muchas similitudes, y es que la transferencia de energía por trabajo y por calor son fenómenos de frontera. Solo se identifican en donde, en la frontera del sistema. Son cantidades direccionales, es decir, tienen dirección. Recordemos que el calor es positivo cuando se hace sobre el sistema y negativo cuando se hace por el sistema. Lo contrario ocurre con el trabajo. ¿Sí? El trabajo es positivo cuando se hace por el sistema y negativo cuando se hace sobre el sistema. Y no son propiedades, ¿cierto? No tenemos calor ni trabajo en un punto, en un estado. Tenemos calor y trabajo a lo largo de un proceso. Bueno, espero que digamos, estos tips, estas ideas principales, básicas de calor y de trabajo se tengan en cuenta, ¿cierto? Y exploraremos este tema más a fondo con ejercicios que vamos a realizar en los próximos encuentros. Muchas gracias por la atención.